Imagina por un momento que eres un dios en la tierra, no un dios abstracto en el cielo, sino uno de carne y hueso. Tu palabra es ley absoluta, tus ejércitos son invencibles, y el oro, ese metal que enloquece a los hombres, recubre los muros de tus palacios como si fuera simple arcilla. Eres el Sapa Inca, el único hijo del sol. Pero incluso un dios viviente tiene un enemigo al que no puede conquistar: el tiempo. Y con el tiempo llega la pregunta que ha obsesionado a todos los reyes y emperadores de la historia, la que causa guerras y destruye dinastías. ¿Quién heredará tu poder? ¿Cómo aseguras que tu linaje, tu propia esencia divina, no se pierda en la siguiente generación? Para los emperadores incas, la respuesta a esa pregunta fue tan brillante como profundamente perturbadora. Para garantizar que su poder no se diluyera, que su sangre sagrada permaneciera absolutamente pura, que su heredero fuera tan divino como ellos mismos, debían romper uno de los tabúes más antiguos y universales de la humanidad. Debían casarse con su propia hermana. Olvídate por un momento de lo que crees saber sobre el incesto. Hoy no estamos aquí para juzgar con los ojos del siglo XXI. Estamos aquí para entender, para desentrañar la fría y brillante lógica de una estrategia de Estado que definía quién podía gobernar y quién debía morir. Hoy, en Relato Visual, vamos a desenterrar la verdad del incesto real inca y descubrir cómo una práctica prohibida se convirtió en la piedra angular del poder del imperio más grande de América. Nuestra historia, como toda la cosmogonía inca, comienza con los dioses, cuando el gran dios Sol, el Inti, decidió que era hora de traer orden y civilización al mundo. Envió a la tierra a sus dos hijos más queridos. Sus nombres eran Manco Cápac y Mama Oclo. El Sol les entregó una vara de oro y una misión. Donde la vara se hundiera en la tierra, allí fundarían un imperio. Pero les dio algo más, una ley divina que se convertiría en el modelo a seguir para todos sus descendientes. Manco Cápac y Mama Oclo no solo viajaron juntos, no solo fundaron el Cusco y el Tahuantinsuyo, eran hermanos y también eran esposos. El imperio inca desde su primer día fue fundado por una pareja incestuosa. Este no es un detalle menor, es el precedente sobre el que se construye todo lo demás. Para la élite incaica, casarse con una hermana no era una aberración. Era la imitación más sagrada del acto fundacional de los propios dioses. Era la única manera de mantener la conexión directa con el sol. Y detrás de este hermoso mito se escondía una estrategia política despiadada y absolutamente genial. El Sapa Inca era literalmente el hijo del sol. Su sangre no simplemente era noble, era sagrada. Si se casaba con una mujer de otro linaje, una princesa de un pueblo conquistado o incluso de una familia noble rival del Cusco, la sangre de su heredero estaría por definición diluida. Sería mitad divina, mitad terrenal. Pero si se casaba con su hermana de sangre, una mujer que compartía exactamente su misma carga divina por ser también hija del sol, el resultado era una ecuación de poder perfecta. Su hijo, el heredero, no sería un semidios, sería un dios por partida doble, la encarnación más pura y concentrada de la divinidad solar en la tierra. Pero el control de la sangre divina era solo la mitad de la ecuación. Había un beneficio político mucho más terrenal y quizás más importante: el control absoluto sobre las familias nobles del Cusco, las panacas. Imagínalo como un tablero de ajedrez. Cada panaca, cada clan real descendiente de un Sapa Inca anterior, era una pieza con poder e influencia. Si el emperador reinante se casaba con la hija de un líder de otra panaca, automáticamente elevaba a esa familia, dándoles un acceso al poder que podía despertar ambiciones peligrosas. Ambiciones como las de Cusi Chimgo, que no dudó en usar el veneno para intentar colocar a su hijo en el trono. Al casarse con su propia hermana, una mujer que pertenecía a su misma panaca fundadora, el Sapa Inca ejecutaba un movimiento magistral. Neutralizaba a todos sus rivales internos de un solo golpe.
no creaba una nueva facción poderosa, sino que reforzaba la suya, la única que importaba. El mensaje era claro: el poder no se comparte, se concentra. Pero, ¿cómo se vivía esta realidad día a día dentro de los muros dorados del palacio? ¿Cómo funcionaba esta jerarquía de sangre en la práctica? Aquí es donde el mito y la estrategia chocan con el drama humano. En la cima de la pirámide social, justo al lado del Sapa Inca, se encontraba la mujer más poderosa del imperio, la Colla, la hermana esposa. La Colla no era simplemente una primera dama, era el otro pilar del cosmos incaico. Si el Inca era el hijo del sol, ella era, por derecho propio, la hija de la luna. Su poder era inmenso, no por ser la esposa del emperador, sino por su propia sangre. Y su función más sagrada era dar a luz al heredero. Su hijo, el Auqui, era el único sucesor legítimo e indiscutible del imperio. Era una figura intocable, un ser semidivino cuya autoridad era absoluta sobre todas las demás mujeres de la corte. Y había muchísimas otras mujeres. El Sapa Inca era un polígamo consumado, con cientos, a veces miles de esposas secundarias y concubinas, conocidas como piwi. Estas uniones no eran por placer, eran herramientas políticas. Cada vez que el Inca conquistaba un nuevo territorio, a menudo tomaba a la hija del señor local como esposa secundaria, una forma de sellar la alianza y asegurar la lealtad. El palacio se convertía así en un hervidero de intrigas, una colección de princesas de diversas naciones, todas viviendo en un lujo inimaginable, pero siempre a la sombra de la Colla. Sus hijos, aunque príncipes, eran de segunda clase. Y esta diferencia de estatus era una fuente constante de celos, resentimiento y susurros venenosos en los pasillos. Para entender este drama, humanicémoslo con uno de los más grandes emperadores, Túpac Yupanqui, el conquistador, el Alejandro Magno de los Andes, quien expandió el imperio hasta sus límites más lejanos. Su Colla, su esposa principal, era su hermana de sangre, Mama Oclo. Túpac Yupanqui tuvo muchos hijos con sus esposas secundarias, príncipes que demostraron ser valientes en la batalla y astutos en la política, pero Mama Oclo no era una figura pasiva. Como Colla, era una jugadora política formidable. Desde el nacimiento de su hijo, Huayna Cápac, ella maniobró incansablemente, usando su influencia divina y terrenal para asegurar que fuera reconocido como el único heredero legítimo. Neutralizó a los partidarios de sus rivales y le recordó constantemente a su hermano esposo que la estabilidad del imperio dependía de respetar el pacto divino. Al final, la tradición se impuso. Huayna Cápac fue nombrado sucesor, pero la tensión entre los hijos de sangre pura y los hijos de las provincias se intensificó, dejando una herida que no tardaría en supurar. El sistema parecía perfecto, una fórmula matemática para la perpetuidad del poder divino. Pero la estrategia del incesto real llevaba oculta una falla catastrófica, una paradoja que, irónicamente, haría exactamente lo contrario de lo que pretendía. El Sapa Inca, aunque divino, era también un general y un administrador. A menudo pasaba años lejos de la capital sagrada, el Cusco, dirigiendo campañas militares en las fronteras lejanas del imperio, especialmente en el norte, en lo que hoy es Ecuador. Allí, en sus campamentos de guerra, establecía una corte temporal. Y allí, entre sus esposas secundarias favoritas, podía nacer un nuevo tipo de heredero. No el legítimo por sangre, sino el preferido por mérito y afecto. Un príncipe criado entre soldados, no entre sacerdotes. Un guerrero, no un burócrata. Y fue bajo el reinado de Huayna Cápac, el hijo de la Colla, que esta paradoja finalmente explotó, desatando el conflicto que destrozaría el imperio desde dentro. Huayna Cápac tuvo a su heredero legítimo en el Cusco con su hermana esposa. Su nombre era Huáscar, el príncipe de sangre pura, el dueño del derecho divino. Pero Huayna Cápac pasó la mayor parte de su vida adulta en las campañas del norte y tuvo un hijo con una de sus esposas favoritas, una princesa del reino de Quito. El nombre de ese hijo era Atahualpa. Atahualpa no tenía la sangre impecable de Huáscar, no había sido criado en los rituales sagrados del Cusco, había crecido en los campos de batalla al lado de su padre y de los generales más duros y leales del imperio. Era carismático, astuto y un líder militar nato. Huayna Cápac lo amaba. Mientras el padre vivía, el equilibrio se mantuvo.
Pero entonces, una extraña plaga, probablemente viruela traída por los primeros contactos europeos, arrasó con el norte y se llevó la vida del gran Huayna Cápac y de su primer heredero designado. El poder quedó en el aire y el imperio se partió en dos. En el sur, en Cusco, Huáscar reclamó el trono, amparado por la ley, la tradición y la pureza de su sangre. Era el Zapa Inca legítimo. En el norte, en Quito, Atahualpa, respaldado por el ejército más poderoso y experimentado, se negó a someterse a un hermano al que consideraba débil y desconectado de la realidad del imperio. El sistema de herencia dual había creado dos centros de poder, y la colisión era inevitable. Lo que siguió fue la guerra civil más brutal y sangrienta de la historia de los Andes. Hermano contra hermano, panaca contra panaca, Cusco contra Quito. Durante años, el Tahuantinsuyo se desangró en una lucha fratricida que dejó cientos de miles de muertos y un odio profundo entre las dos facciones. Y justo en ese momento, en la cima de la victoria de Atahualpa, pero con el imperio aún en ruinas y dividido, un puñado de hombres extraños desembarcó en la costa norte. Eran 168 hombres, liderados por Francisco Pizarro. No se encontraron con el imperio monolítico y unificado de Tupac Yupanqui. Se encontraron con una nación rota, exhausta por la guerra, con una infraestructura debilitada y una cadena de mando confusa. Se encontraron con un vencedor, Atahualpa, que subestimó a los recién llegados, y con una facción perdedora, los partidarios de Huáscar, que en un principio vieron a los españoles como posibles aliados para vengarse de Atahualpa. Y así, la gran ironía de la historia se consumó. La brillante y fría estrategia del incesto real, diseñada para consolidar el poder y asegurar una sucesión clara y pacífica, fue la causa directa de la guerra que dejó al imperio de rodillas, listo para ser conquistado por un puñado de aventureros. En su obsesión por una pureza de sangre perfecta, los incas, sin saberlo, habían envenenado su propio futuro, creando la debilidad que facilitaría su caída. La historia está llena de estas ironías. ¿Crees que la estrategia del incesto real fue un acto de genialidad política o una locura destinada al fracaso? Déjame tu opinión en los comentarios, y si quieres seguir desenterrando los secretos más oscuros de la historia, asegúrate de suscribirte a Relato Visual y activar la campana. Nos vemos en el próximo relato.